Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la Dieta del Cine, nuestro primer video. Estamos arrancando esta experiencia y esperamos que sea el primer video de muchos y ojalá sean de su agrado. El día de hoy vamos a empezar hablando de una película que está en estos momentos mucho de moda, de una obra de la ciencia ficción, de Dune o Dunas, como le quieran llamar. Dunas es pues una de las obras de la ciencia ficción más interesantes. Su escritor Frank Herbert creó esta novela. Dunas, o es una serie. Dunas es la primera parte, el primer libro de esta serie de Frank Herbert. Yo no tuve la oportunidad de leer toda la serie, pero sí ya leí Dunas. Y es una obra muy compleja. Llevarla al cine es una tarea muy complicada. Es un proyecto que desde hace mucho tiempo la industria del cine pues vio mucho potencial en él, quisieron desarrollarlo, pero ha sido un proceso súper complicado. El primero que lo quiso desarrollar fue Alejandro Jodorowsky. Para eso pueden ver el documental de Jodorowsky, Dune, o Dunas de Jodorowsky, donde Alejandro platica pues cómo era su conceptualización de esta cinta, una película que iba a durar alrededor de 10 horas, que iba a tener actores como Orson Welles, como Salvador Dalí, con un concepto de efectos especiales de Dan O'Bannon, diseñado también por H.R. Giger, y bueno, era una ópera espacial impresionante. Sin embargo, el costo era muy alto. Se decide por diferentes razones desechar esa idea, aunque pues, después muchos de los conceptos creados por Jodorowsky han servido como base para pues muchas otras películas que Hollywood ha hecho, ¿no? Incluso los actores o gente que él recomendaba, como el caso de Giger, después Hollywood los utilizó para hacer Alien, la criatura de Alien. Dan O'Bannon hizo un montón de películas de ciencia ficción y de terror. En fin, ¿no? de repente muchos de esos conceptos fueron reutilizados. Pero bueno, el tema que nos toca aquí es Dunas o Dune, ¿no? Y después de que el proyecto de Jodorowsky no funcionó, se buscó una segunda opción. Se buscó con el paso del tiempo pues cómo llevar esta novela. El productor Dino De Laurentiis, un productor pues muy famoso en la época de los 70s, 80s, produjo, y 90s quizás, produjo alrededor de 500 films, y muchos de ellos de repente ya en cierto momento estaban muy relacionados con las historias de ficción, de aventura, de capa y espada, aunque también Laurentiis tuvo su parte de cine de arte. Hizo las primeras películas de Fellini, trabajó con Ingmar Bergman y mucho más, pero también hizo mucho cine de aventura, mucho cine serie B después, y De Laurentiis conceptualizó, compró estos derechos de Dune y empezó a buscar quién podía llevarlos a cabo. Su hija Rafaela le recomienda entonces que mire el trabajo de David Lynch. Rafaela De Laurentiis había quedado enamorada del trabajo de Lynch en El hombre elefante, y entonces dice, bueno, pues aquí está este cineasta joven que ha hecho cosas pues muy diferentes, desde Eraserhead y después una obra de cine como El hombre elefante, entonces él puede funcionar. Y deciden que es David Lynch la persona que puede llevar a cabo esta película. Así que David Lynch comienza a juntar la gente que va a participar en su película, y pues se lanzan a la aventura de filmar Dune o Dunas. La película y la filmación pues fue muy larga, duró 6 meses, 7 meses. Se hizo en México, entonces el crew, todo el equipo vino a México. Se grabaron algunas escenas en los desiertos en Chihuahua, se grabaron otras cosas en Ciudad de México, en los famosos estudios Churubusco, que de repente se transformaron en estas ciudades de este mundo distante y de ficción que es Dune. Y bueno, el equipo, los actores y demás estuvieron durante esos periodos en México, donde se hizo todo el trabajo detrás de esta película. Se hizo la producción, se hizo el trabajo de edición y demás, y pues al final se lanzó este film. ¿Cómo le fue al film Dune? Aquí tenemos el film Dune.
¿Cómo le fue este film? O sea, ¿qué pasó con Dune al final de cuentas? Bueno, la producción marchó muy bien. David Lynch produjo una película, le voy a poner de este lado. David Lynch produjo una película de 5 horas de duración. Si Jodorowsky hablaba de 10 horas y demás, Lynch se hizo 5 horas y después la película entró en un trabajo de edición en el cual David Lynch no participó. El equipo de Dino De Laurentiis pues empezó a hacer la edición de la película y bueno, pues la versión del director o la visión que David Lynch había creado cambió notablemente una vez que se hizo la edición. La película se estrenó en los Estados Unidos y pues le fue bastante mal. La crítica despedazó a Dunas de David Lynch, a pesar de que al escritor de Dune le había gustado la cinta, ¿no? Y David Lynch en algunas ocasiones ha platicado esto y dice, bueno, sí, la película no le fue muy bien, pero yo hablé con el escritor de esta novela, hablé con Frank Herbert y a él le gustó, o sea, tuve su ok para ir adelante con este proyecto. Sin embargo, repito, después de la edición el proyecto pues no funcionó como se esperaba y la película fue un gran fracaso y la obra de Dune se quedó ahí ya en el olvido para Hollywood, porque es que es una novela muy difícil de adaptar, ¿no? O sea, es todo un universo, todo una guerra y lucha de castas entre diferentes familias en un futuro distante, y presentar eso y llevarlo al cine pues fue muy difícil. Ahora, ¿por qué era difícil? No solamente por la forma en que la obra está escrita, que es una serie de libros. Obviamente Dino De Laurentiis esperaba hacer una franquicia con Dune. Una vez terminada la primera, ya Lynch entraría al trabajo de la segunda parte y obviamente esto se canceló después del fracaso que tuvo la película. Pero había muchos factores alrededor que también influyeron en esto. Para ese entonces ya se había lanzado en el cine la película La Guerra de las Galaxias de George Lucas. ¿Y qué pasó? Cuando sale Star Wars, pues a partir de ahí todas las películas de ficción comienzan a ser medidas con la misma vara que Star Wars. O sea, Star Wars había alzado la barra demasiado alto. Era una ópera espacial, de aventuras, con personajes entrañables, grandes efectos especiales, y cualquier cosa de ciencia ficción que saliera después de Star Wars tenía que ser igual o superior a Star Wars. Así que era muy difícil, y cuando uno mira lo que Lynch creó, los efectos especiales y demás, pues bueno, no está a la talla, no está a la altura de un Star Wars. Creo que ni siquiera se acerca. Y después del trabajo en edición y demás, que pues ya no fue la visión de Lynch, pues todo esto afectó, ¿no? Así que era muy difícil poder igualar un proyecto como Star Wars, hacer una película como Dune. Todo el mundo la esperaba, o sea, todo el mundo estaba impaciente por ver el Dune de David Lynch, más después de que había hecho El Hombre Elefante, pero pues sí fue un fracaso lo que David Lynch hizo. Sin embargo, yo acabo de volver a ver esta película y a mí me parece una película que sí tiene elementos muy interesantes. O sea, ya conociendo la filmografía de Lynch, cómo trabaja, alcanzamos a ver su mano, alcanzamos a ver su simbología, alcanzamos a ver algunos conceptos muy interesantes que ese joven David Lynch realizó. Otra cosa súper importante es el reparto. El reparto de esta cinta, pues en su momento no fue un reparto muy llamativo, ¿no? Había algunos actores interesantes, ahora menciono, pero pues no era el gran reparto. Si esto lo trasladamos al día de hoy, pues es que aquí, si esto lo trasladamos al día de hoy, pues es que aquí está una serie de actores impresionantes, ¿no? Por un lado tenemos a Kyle MacLachlan, que es pues digamos el actor de cabecera de David Lynch, que ha trabajado en Twin Peaks, que ha trabajado con él también en Terciopelo Azul, y aquí Kyle MacLachlan tenía el rol principal de esta cinta. También tenemos al actor Jürgen Prochnow, que había hecho El Submarino, que durante los 80s y 90s hizo varias películas más, también estaba en este film. Como tenemos a Patrick Stewart, el capitán Jean-Luc Picard de Star Trek. Pues bueno, también estaba Patrick Stewart, un actor inglés de teatro
shakespeariano tremendo, y que pues bueno, es súper famoso sobre todo por su interpretación de el Capitán Picard, o por supuesto del Profesor X en X-Men. Estaba Linda Hunt, estaba Brad Dourif, que conocemos a Brad Dourif en varias películas y series de ficción y de terror, como El Exorcista 3 o la serie de los X-Files, si recuerdan. Pero también teníamos a gente como Silvana Mangano, la primera esposa de Dino De Laurentiis, famosa también por su película Arroz Amargo, Bitter Rice. Ahí estaba Silvana Mangano en este film. Estaba también Max von Sydow, súper actorazo, que muchos lo conocemos en su trabajo en las obras de Ingmar Bergman. Pues bueno, y por supuesto como el padre Merrin en la película El Exorcista, pues también estaba Max von Sydow aquí. Y estaba por supuesto Sting, ¿no? El cantante Sting, aquí lo vemos, que comenzaba también a intentar a dar pasos en la historia del cine como actor. Ya había hecho algunas películas. Yo recuerdo haber visto de Sting aquella película que era la historia de Frankenstein. Él actuaba en esa película como Frankenstein. Y bueno, pues tenía sin lugar a dudas Sting la intención de dejar el canto e irse más hacia la parte de la actuación, ¿no? Y este era justamente uno de los primeros intentos de Sting por ingresar en el cine. Para ese entonces Sting era solamente un cantante de un grupo que era The Police. Y si miramos nuevamente, ¿no?, ese momento y lo vemos al día de hoy, pues hoy The Police es un grupo pues de culto, ¿no? Es un grupo que tiene miles de seguidores, que pasó a la fama y ha trascendido generaciones, pero en ese momento era un grupo más, ¿no? Entonces el cantante Sting queriendo actuar, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Es como le ha pasado a muchos cantantes que quieren trascender a la gran pantalla, ¿no? Sin embargo, si lo miras ya en retrospectiva, pues bueno, es que tenías Sting, ¿no? Y es una figura pública súper popular, súper famosa, que en aquel entonces también lo era, pero comenzaba en el canto y no en la actuación. Entonces, si seguimos desmenuzando así el elenco que vemos en esta película de Dune, pues nos vamos a dar cuenta, ¿no? Aquí vamos a ver un poco más del arte de Dune. Los famosos gusanos de la arena y demás, pues nos vamos a dar cuenta de que al final, durante todo ese tiempo, ¿sí? Si seguimos mirando aquí vamos a ver los gusanos de Dune, nos vamos a dar cuenta que pues había muchos retos, había muchos retos para hacer esta filmación. No es una obra que se pueda hacer fácilmente, que se pueda adaptar en estos periodos tan cortos de tiempo, pero bueno, pues así eran las exigencias, ¿no? Aquí tenemos un póster más, el póster español de Dune, ¿no? Que aquí decía: un mundo más allá de nuestra experiencia, más allá de nuestra imaginación. Dino De Laurentiis, en una película de David Lynch, Dune es basada en la obra de Frank Herbert. Y bueno, pues aquí está otro arte de la película de Dune, ¿no? Sin lugar a dudas, yo acabo de ver esta película antes de filmar este video. Yo acabo de ver otra vez esta película, y realmente yo he visto Dune 4 veces, y las primeras 2 veces que la vi apenas sobreviví la experiencia. La verdad no me gustó nada, no entendí qué estaba viendo. Se me hizo una película muy lenta, jamás conecté con los personajes, me da un poco igual qué estaba pasando con ellos. Pero ahora que volví a ver esta versión, que ya es una versión remasterizada, donde los colores brillan más, donde puedes notar más pues todo el trabajo que hizo Lynch en escenografías, esas escenas de batalla que se filmaron en los desiertos de Chihuahua, y estaban ahí todos estos extras vistiendo trajes de goma en el desierto. Imagínense lo que es esto. En aquel entonces no había CGI, así que pues tenías que contratar un montón de extras, y todos ellos pues tenían que estar en el desierto. Había 700 personas en el desierto simulando estas batallas. Era
pues maratónico toda esta situación. Uno empieza a mirar todo eso ya con otros ojos, con el paso del tiempo, también con otras referencias, y creo que el trabajo de Lynch no fue malo. Sí hay un trabajo de edición que deja mucho que desear, sí uno no conecta con los personajes, sí Kyle MacLachlan pues es una de sus primeras cintas, no logras conectar con él muy bien. Repito, había muchos actores muy buenos, pero algunos de ellos comenzaban, y todo esto pues de repente influye en el trabajo y en el resultado final de Dune. También he mencionado ya los actores, pero también estaba Sean Young, esta joven actriz que ya había participado para ese entonces en el film de Ridley Scott, Blade Runner. Era el robot, esta inteligencia artificial de la cual caía enamorado Harrison Ford en la cinta, esta femme fatale, ¿no? Porque Blade Runner es un film de ciencia ficción noir, y ahí Sean Young había tenido este papel, y pues bueno, aquí también Sean Young salía en esta película. Recuerdo que ella se hospedó en la zona rosa, en algún hotel ahí en la zona rosa. Ahí había parte del crew de esta película. Ahí estaba Sean Young. David Lynch estuvo en Coyoacán, se quedó ahí en una casa en Coyoacán, y ahí pues bueno, también estaba Dino de Laurentiis, Rafaela, hacían grandes fiestas, les gustaba mucho el barrio de Coyoacán, y Lynch se ha expresado muy bien de esa experiencia en México en aquellos años 80. Sin lugar a dudas es una película que hay que ver. Viene ya la nueva película de Dune, programada para estrenarse este 2020, y que ahora ha sido pospuesta hasta el 2021 por toda esta situación del COVID-19. La película se ha pospuesto, pero sin lugar a dudas creo que antes de ver la nueva versión hay que echarle un ojo a esta, hay que leer el libro, ¿no? Hay que echarle un ojo a esta. Por muy bien que esté la nueva versión, no creo que se asemeje al libro. O sea, no tengamos esperanzas de leí el libro y entonces ahora voy al cine y espero ver lo mismo. Es una novela que difícilmente se va a poder adaptar al 100% en el cine, y el propio de Laurentiis ha dicho que uno de sus grandes errores es querer ser fiel a la novela y no adaptarla, ¿no? Entonces no esperemos leer el libro y de repente lo mismo que vimos en el libro verlo reflejado en pantalla. Eso no va a suceder. Se tienen que hacer cambios, se tienen que hacer adecuaciones para que la película pues pueda adaptarse a la pantalla, y seguramente eso se estará haciendo, y eso será motivo de las críticas de los fans y de la gente que sigue esta obra para el momento en que ven la película. Pero siempre hay que ver las cosas, quizás yo al menos es lo que hago, con esos ojos de apertura, con una visión abierta, para decir, bueno, ok, no es igual al libro, pero está buena, tiene estos elementos que son interesantes, ¿no? Aquí nuevamente Lynch hizo un gran trabajo, mala edición, ¿no? Y ahí vamos a lo importante que es la edición en una cinta. La carrera de Lynch también se pudo venir abajo después de esta cinta, pero también es una historia de triunfo para David Lynch, ¿no? La crítica lo despedazó. De un momento a otro el éxito que había conseguido con El Hombre Elefante se olvida, todo el mundo empieza a decir que Lynch es el peor, y entonces Lynch, que había hecho una muy buena relación con Dino de Laurentiis y que Dino se sentía en deuda con él, pues pactan hacer una película más, y de ahí surge Terciopelo Azul o Blue Velvet, que es una de las grandes obras de David Lynch, y que nuevamente pues con esto, teniendo en esa ocasión Lynch ya la libertad de ser él quien editara el film, no fue una de las condiciones que Lynch le puso a Dino de Laurentiis, pues entonces ya vemos un resultado completamente distinto. Así que bueno, esta fue nuestra primera reseña, nuestra primera plática, Dune de David Lynch, una película que tienes que mirar, que tienes que buscar. No sé si esté en Amazon o en uno de estos, no sé si esté en Amazon o en uno de estos sistemas, pero definitivamente donde tengas la posibilidad de ver este Dune, inténtalo, vela con ojos de exploración. No es la mejor película, definitivamente, pero tiene un soundtrack interesante, tiene buenos momentos, es cine de otra época, es cine de los 80s, es un David Lynch joven,
que de repente tuvo que luchar, ¿no? con los temas de los estudios para poder sacar este producto. Sin lugar a dudas, si lo ves como una experiencia, como una curiosidad, ver a Sting actuando en uno de sus primeros roles en cine, definitivamente pues yo creo que vas a poder mirar esta película desde otra dimensión, ¿no? Aquí nada más me quedo para enseñarles algunas escenas de Dune, algunos momentos de la película que vienen en este media book. Y pues bueno, disfruten, ¿no? Vamos a sacar aquí, disfruten lo que viene de Dune. Va a haber mucho que hablar de esta película pronto, por la película que viene en 2021. Mucha gente ya está leyendo el libro ahora. Yo volví a ver la película, quizás vuelva a retomar el libro para recordar algunos de los momentos de Dune, y ya estaremos viendo cómo es esta película en 2021 y qué nos trae de vuelta. Por favor, déjanos tus comentarios. Dime si te gustó el video, dime qué opinas de Dune, si tú ya viste la película, qué esperas de la nueva versión, y síguenos en redes sociales. Estamos en Instagram, alltime_movie rentals, y por supuesto La Dieta del Cine también en Instagram, y nos vemos aquí la próxima semana en un nuevo video. Disfruta, ojalá puedas ver Dune, y si no la puedes ver, pues avísame también, ¿vale? Y vemos qué hacemos, ¿no? Tenemos muchas cosas interesantes en nuestro canal, y justamente acercar estos films a ti es algo de lo que estaremos haciendo. Así que nos vemos pronto, gracias, buena tarde, chao chao.